Positivo judicial, ustedes lo saben. Esto es para justificar las elecciones del 2018, que sigan ganando los mismos en este país y sigan perdiendo los mismos que son los pobres. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Lina Jiménez y soy inocente. ¿Qué haces tú en la vida? ¿Qué haces? Yo soy artista. ¿Y por qué creen que te capturaron? Porque necesitan justificar la represión en este país, necesitan justificar todo lo que hacen mal, a toda la gente que dejan sin casa, sin comida, sin hogar. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Alejandra Méndez. ¿Por qué crees que te capturaron? Porque necesitan un falso positivo para justificar todas las injusticias de este país. Hola Lina, ¿qué tal? Saludos desde Cusco. Aquí está lloviendo a cántaros. Acá también ha estado así el clima estos 2 o 3 últimos días. Sí, ¿qué nos puedes contar de ti? ¿Cómo es tu situación jurídica actual? ¿Qué nos puedes comentar sobre ello? Bueno, pues mira, yo fui capturada el 24 de junio de 2017. Estaba de viaje, estaba de paseo visitando a una amiga muy cercana. Pues por supuesto yo no me daba cuenta que nos estaban siguiendo de la forma que nos estaban siguiendo. En el operativo la Policía Nacional y el Estado colombiano dispuso más o menos como 1.200 efectivos en un pueblo que se llama El Espinal, en el Tolima, al sur de Bogotá, es una parte como norte de Tolima. Fui capturada en un taxi, nos trasladaron de allí a un distrito de la policía con mucha presencia de efectivos de la policía. No nos dijeron, pues a mí en un primer momento no me dijeron cuáles delitos se me estaban imputando ni por qué razón estaba siendo capturada hasta cuando llegué pues, a Bogotá, pero llegar a Bogotá implicó que nos trajeran de una ciudad que queda a 2 horas por carretera, nos trajeron en un avión a los que nos capturaron en ese pueblo. Y bueno, pues llegamos a Bogotá totalmente rodeados por medios, mostrados como el gran logro por parte del Estado colombiano. Se ufanan ellos en su momento de tener una captura pues como extraordinaria, porque en 8 días capturan a los culpables y a los responsables de un atentado muy delicado que se dio al norte de la ciudad de Bogotá, en el centro comercial andino, el 17 de junio, y ahí en Bogotá cuando llegamos nos dicen que es por eso que estamos siendo capturados. Después de eso, pues empezó todo el proceso judicial, pues la acusación, hemos intentado empezar la audiencia preparatoria de juicio desde hace un buen tiempo, pero pues no ha sido posible porque pues nos dieron libertad el 24 de agosto de 2018 porque se vencieron términos. La Fiscalía aún no ha podido demostrar que nosotros somos responsables. Nos dan libertad el 24 de agosto. No nos permiten salir de las cárceles, solo a 3 compañeros les permitieron salir de la cárcel. Su familia los estaba esperando afuera el 26 de agosto. Ellos fueron capturados en horas de la noche en la cárcel, en las afueras de la cárcel Modelo, y a nosotros, a los que estábamos en la cárcel Picote, y nosotras que estamos recluidas en la cárcel El Buen Pastor, en la reclusión de mujeres de Bogotá, capturan como más o menos a mediodía saliendo de la cárcel. Ya sabíamos que nos iban a capturar porque pues efectivamente cuando capturan a nuestros compañeros la noche anterior ya sabemos que para nosotros también viene una orden de captura por un nuevo proceso, que además el nuevo proceso el fiscal general de la Nación lo informa por medios diciendo que pues no nos van a dejar en libertad, como para dar un poco de calma a la gente, pues porque supuestamente somos los responsables del atentado y pues no nos podían dejar libres. Entonces él trata de dar un poco de calma
diciendo que nos montan otro proceso, un proceso por rebelión, un proceso que los hechos que se nos adjudican son, en el momento de la captura, son como señalados de haber sido cometidos durante nuestra reclusión. Todo esto es una situación muy turbia, hemos tenido pues familiares amenazados, hay varios familiares de compañeros que han tenido que salir del país bajo amenazas de muerte, pidiendo como que se diga quién es el responsable del atentado. Tenemos seguimientos, llamadas, pues teléfonos interceptados, seguimientos a familiares. Ha sido una situación bastante complicada. Nosotros pues hacemos parte, y así como se ha señalado desde el primer momento, yo lo señalé vehementemente, en el momento de la captura hacemos parte de un falso positivo judicial, y estamos siendo de alguna forma funcionales al Estado colombiano para cuando necesita, pues, por un lado mostrar que su seguridad sirve, que no está siendo vulnerada, y por otro lado cuando necesitan tapar pues sus crímenes o sus delitos de corrupción, o sí, sus crímenes sobre el pensamiento y la organización social en Colombia. Muy bien. Más o menos esto. Y como artista, ¿cómo afrontas tu presente situación? Bueno, pues ha sido un proceso bien complejo, pero yo siento que he sido bastante afortunada por tener la posibilidad de reconocer el mundo y reconocer las cosas como en potencia de ser algo más, ¿no? Entonces, cuando llegué aquí, yo antes de estar en este sitio tenía una empresa con mi hermana de ropa. Yo me gradué de la Universidad Nacional en el año 2015 de Artes Plásticas en la sede de Bogotá, y pues mi hermana decidió apoyarme con un proyecto pues como de diseño independiente. Soy, digamos que, diseñadora empírica. Ser artista plástica, yo creo que más allá de tener como un cartón, es en realidad la posibilidad de tener un pensamiento pues como que produce conocimiento sensible, ¿sí? Y que tiene la posibilidad de expandirse y de abrirse a otros campos, entre esos otros campos como al del diseño. Entonces, cuando llegué aquí encontré que había máquinas de coser, que había un taller, llegué al patio de presas políticas. Hay que decir que fuimos muy bien recibidas por ellas, pues como que hay una comunidad y hay como un respeto entre las personas que estamos en este patio, que es distinto y que en realidad diferencia a las otras. Por supuesto que el encierro fue bastante complicado en un primer momento, no quiero decir que en este momento no lo sea, pero desde el primer momento sentí que existía la posibilidad de hacer algo más en este espacio, de que este encierro y de que esto que estaba sucediendo no fuera simplemente pues esa cosa tan trágica que no solo está pasando sobre mí, sobre mi familia y sobre las familias de los demás, sino que fuera una cosa que posibilitara, una situación que posibilitara pues eso que yo quiero hacer, y es hablar y hablar sobre lo que veo y sobre cómo entiendo el mundo. Entonces, pues creo que el ser artista de verdad me ha dado las herramientas, no solo las herramientas técnicas, como les decía hace un momento, no es un problema de tener una formación profesional desde las artes, sino de tener la capacidad de transformar un espacio, de transformar un objeto, de llevar la mirada más allá de lo que se está viendo. Eso es lo que posibilita el ser artista. Entonces creo que eso ha sido una herramienta fundamental en este momento. Pues que no es una cosa excepcional, porque pues así pienso, así vivo el mundo en mi cotidianidad, no solo aquí, sino lo viví hacia afuera. Entonces no creo que haya sido como una cosa que se haya dado solamente acá, sino que es ganancia, ¿no? ¿Y en qué proyectos concretos estás desarrollando en este momento, Lina? Bueno, pues en este momento me encuentro desarrollando un
proyecto que se llama Lucífero. Vengo trabajando en él desde hace más o menos un año. Este proyecto empezó porque pues un día nosotros, cuando yo llegué aquí estábamos 40 personas. La mayoría de estas personas salieron con el proceso de la paz que se dio con la guerrilla de las FARC y quedamos alrededor de 20, 18. Entre esas primeras personas que quedamos había una señora que se llamaba Flor. Yo le decía señora Flores. Nosotros, pues es un patio pequeño, como les decía, pues el patio de prisioneras políticas siempre ha sido un patio como pequeño porque es un patio de alta seguridad. Esta señora un día estaba sola, como a las 2 de la tarde, sentada en el patio mirando hacia el cielo. Yo pues bajé, pasé por el lado de ella y le dije que en qué pensaba. Ella, pues como que de una forma muy tranquila me respondió que estaba viendo el paisaje. Y yo no, seguramente ella no entendió o sea, como lo complejo y lo potente de su respuesta, porque lo que ya estaba viendo en realidad en ese momento era solamente el cielo, ¿sí? El rectángulo que tenemos encima de nuestras cabezas todo el tiempo cuando salimos al patio, cuando vemos por los huecos de la reja que está al frente de la celda de cada uno. Entonces para mí en realidad fue muy potente. Y de ahí nació este proyecto Lucífero, que entiende el cielo más que como una promesa, más que como ese lugar anhelado, bellísimo, azul, el paraíso. Lo entiende como una potencia de traspasar y como de traspasar los muros, no solo estos muros de la prisión, sino los muros que le imponen a uno en la vida, los muros que están, como que está esta idea de que el mundo está hecho hasta aquí y hasta aquí ya no hay nada más que hacer. Entonces esta idea del cielo como potencia, un cielo que puede ser gris, que puede ser turbio, que está lejos, que está alto, pero que recuerda que el mundo es mucho más que esta caja oscura. Ahí nació Lucífero. Entonces este proyecto pues ha pasado como por lo primero que pensé fue en cómo capturar el cielo, ¿no? Pensé además que de alguna forma el patio funcionaba como la cámara fotográfica, como la cámara oscura, porque pues por el agujero del rectángulo que les digo que está sobre nuestras cabezas, pues entra la luz y entra la idea de que el mundo está allá afuera, ¿no? Hay, por supuesto, hay una relación de afuera y adentro, entre la luz y lo oscuro. Y pensé en la fotografía, de inmediato pensé en hacer una cámara estenopeica, quería hacer un taller con las chicas del patio. Bueno, todo esto tuvo muchas complicaciones, tiene muchas complicaciones, porque pues como les digo, yo pues soy una presa de alta seguridad, a nosotros no nos dejan tener químicos en este espacio. Entonces pues desistí de la idea de hacer el taller con fotografía estenopeica, y bueno, pasé a otras ideas. En ese sentido también hay otro objeto que es un practinoscopio, que tiene un poco también la idea y fuera y adentro, que no es una relación novedosa dentro de mi proyecto, dentro de mi proceso como artista, porque en la universidad también creo que encontré muchas relaciones y pensé mucho en esta idea de frontera, en los que están dentro o los que están fuera, en la periferia, y en esa idea del afuera y el adentro, o el fuera y el dentro. Pues es que pienso también la idea, este objeto del practinoscopio, y es como tener la posibilidad de llevar consigo el cielo. Entonces es un objeto que tiene unas fotografías, que lo que quiero hacer, eso de pronto se puede hacer acá, tomar unas fotografías con una cámara análoga, fotografías que serían como en diapositivas, y que este objeto pues
por medio, acá tengo un prototipo de él. La idea es como que la gente pueda a través de un agujero que tiene un lente ver ampliada una fotografía del cielo y no de una imagen estática del cielo, sino un cielo en movimiento, pues que también relaciona un poco el problema como de la fotografía y de la imagen en movimiento, pero pues fundamentalmente del tiempo y del espacio. Y la otra parte del proyecto es, pues tiene que ver con el video que les acabo de enviar hace un rato, que vengo trabajándolo, y es una caja. El objeto como tal no es tan importante como el video que quiero hacer a partir de este objeto que también es con las nubes, y soy yo haciendo la acción de girar una nube, una imagen de las nubes que fue capturada en el patio la semana pasada. Son unas nubes muy, muy oscuras. La idea, por supuesto, como les decía, ahora es que se instale, o que por lo menos se pueda tener clara esta relación entre qué es estar dentro, qué es estar en una cámara oscura y recibir como la luz de afuera, pero que no, como les decía, que no es la luz que viene, nos ilumina y nos salva, sino que es la luz que dice: usted está vivo, usted está existiendo, usted tiene la posibilidad de ser algo más. Porque definitivamente, y lo puedo decir desde la experiencia, pues la libertad no es un problema de un documento, porque yo ya tengo un documento que el 24 de agosto me dice que estoy libre, ¿sí? La libertad es una cosa que se construye cotidianamente y uno decide si es libre o no es libre, ¿sí? No es algo que se lo otorguen a uno, no es un certificado. Entonces, esa libertad y esa posibilidad de tener el mundo y de tener una cosa tan grande como el cielo en una cajita pequeñita que está girando y que le está diciendo: está girando, es el tiempo, ¿sí? Y es el tiempo que no es el tiempo del reloj, sino que es el tiempo de la experiencia, que es el tiempo de la potencia, de la creación. La idea, pues gracias a la invitación del maestro Eduardo, es poder participar con este proyecto en su residencia artística en Lima, pues desde prisión, por supuesto. Hay muchas personas que están alrededor mío. Ahí está Walter Xim, el sonidista, con el micrófono. Muestra el micrófono. Hola. Sí. Entonces, ahí Ahí está Efraín, el camarógrafo. Hola. Los dos somos, sí. Bueno, Muchas gracias. gracias. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Adiós. Chao, muchachos. Muchas gracias. Chao. Adiós.